de los hijos de Aarón. Ahora otro ejemplo lo vemos en Efesios 6, Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4. Hijito, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis la ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, en Efesios vemos que Pablo está citando la Torá, está citando los mandamientos del Padre. Entonces no puede decir que él la abolió y después está predicando algo que él dice que fue abrogado, como interpretan muchos. A ver, no te falta. Ahora en 1 Corintios 5:9 dice así: Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con él tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Vamos a repetir lo que nos dice Pablo. Más bien os escribí que no os juntase con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario. ¿Qué tenemos los fornicarios? Esto podemos decir que son todos pastores que andan atrás de la hermanita, la pastora que anda atrás del hermanito, el sacerdote que anda atrás de la hermanita curita en la iglesia, o los avaros, estos que predican la palabra de Dios, pero predican el diezmo, algo que ni siquiera los apóstoles predicaron, o la prosperidad, también estos que predican el diezmo de la prosperidad, matar a tu gigante, Dios bendecirá, maldito por maldición el que no diezma. Esto no están predicando, estos son avaros, porque ningún apóstol predicó el diezmo. O idólatra, estos que le rinden culto a las imágenes, al pastor, al sacerdote, dándole más superior autoridad a ellos que a la palabra de Dios. Siguen a ellos como si fuera su Dios, que les daría vida eterna, pero no quieren seguir los mandamientos del Padre. O maldiciente, bueno, estos son los que maldicen. O borrachos, o ladrón, con él tal ni aun comáis. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? No juzgáis vosotros a los que están adentro, porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces vemos que Pablo está predicando la Torá en el grupo de cristianos, no en el grupo de paganos. Si ellos quieren cometer idolatría, borrachera, robar, asesinar, etcétera, etcétera, eso lo va a juzgar Dios, pero los que están en la congregación, esto sí se les juzga, se los echa porque son ladrones, avaros, maldicientes, idólatras, fornicarios, etcétera, etcétera. Ahora en Romanos 3:31 tenemos de nuevo: luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces Pablo está confirmando la ley de los mandamientos, llamando a la gente que esa parte de la idolatría, de la fornicación, de la borrachera, de robar, etcétera, etcétera. Ahora, otro ejemplo lo tenemos en el apóstol Juan, en Apocalipsis. He aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Si acá el último apóstol Juan nos manda a guardar los mandamientos de Dios, ¿por qué no lo obedecemos? Si este Juan esta revelación se la dio el mismo Jesús. Pero no, acá dicen, no, son los mandamientos de Jesús. Pero si vamos a leer de nuevo, dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios,
Acá te manda a guardar los mandamientos de Dios y, acá, y la fe. Entonces ahí tenemos que estar guardando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces no son lo mismo. Uno son los mandamientos de Dios y otro la fe en Jesús. ¿Y dónde vemos esta distinción? La vemos en Apocalipsis 1:1. A ver. Apocalipsis. Ujú. Acá está. A ver. Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándole por medio de su ángel a su siervo Juan. Acá vemos la separación. Apocalipsis 1:1. Tenemos la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Acá Pablo está revelando que Jesús tiene una revelación y que Dios le dio esta revelación. No dice que Jesucristo es Dios y se reveló a sí mismo, como cree la unicidad. A ver, ¿solo qué? Sí, solo lo resumió en dos. Que eso no valió nada. Amén. Sí, pero esto estoy viendo en los vivos que están hablando mucho del tema de que Jesús me enseñó Torah, que Jesús abrogó la ley, etcétera, etcétera. Pero no muestran texto, interpretan lo que dice las escrituras. O a ver, o si no te leen, a ver si te otro versículo que están diciendo acá en TikTok, ¿cuál era este? A ver, ¿qué tal? San Juan. Acá está, a ver. Dame te creo. Mateo 11:12. Dice así. Vamos a leer el Mateo 11:9. Pero ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta, porque este es el de quien está escrito. He aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero este más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Entonces, ¿qué dice acá? ¿Cómo interpretar mucho? Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Entonces dice que acá se terminó la ley, ¿no? Acá te dice que acá se terminó de seguir dando leyes, pero acá no dice que se abolió la ley. Y si quieres recibirlo, él es el de aquel que Elías que había de venir. El que tiene oído para oír, oiga más. ¿A qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dice, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Acá no vemos que Jesús vino a abolir la ley, como quieren interpretar muchos, que dicen que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Dice que acá no se terminaron las leyes, no hubo más leyes. Porque Jesús no vino a predicar una ley diferente de la Torá, de los mandamientos. Pero como así, estoy viendo muchos vivos que están usando este versículo para decir que la ley acá se acabó. Si se acabó, tendríamos que desechar Apocalipsis, que nos manda a guardar los mandamientos de Dios. Teníamos que desechar a Pablo, que está predicando honra a padre y madre. Tenemos que desechar al mismo Jesús
que manda a guardar los mandamientos para tener vida eterna. A ver qué más queda. A ver, queda media hora. 3 minutos. No califica.